bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Tua tuvo que comer rápido para preparar la ropa para la siguiente sesión. Colgó las prendas cuidadosamente para que fueran fáciles de tomar. Alguien entró en el vestidor y aunque al principio pensó que era un actor, era Boston parado allí con aire despreocupado. Bonita ropa, ser estilista debe ser divertido, dijo Boston. Gracias, respondió Tua secamente, fingiendo estar ocupado. ¿Sigues enojado por aquello?, preguntó Boston. No, ya lo superé, dijo Tua. ¿Ya tienes a alguien nuevo entonces?, insistió Boston. ¿Tengo que responder eso? Tua se giró molesto. Boston sonrió y se acercó sin temor. Deja el pasado atrás, quiero empezar de nuevo, y sería genial si fuera contigo. Prepárate para que te conquiste otra vez. Boston dijo eso y miró a Tua con una sonrisa confiada. Justo entonces Arnold entró en el vestidor y se quedó quieto, notando la tensión. ¿Pasa algo?, preguntó Arnold. Nada, solo hablamos. Tengo que volver al set, dijo Boston, girándose mientras salía. Le dijo a Arnold, te ves bien con esa ropa. Pareces un modelo profesional. ¿Alguna vez hiciste un book? Nunca. ¿Cómo se hace eso?, respondió Arnold curioso. Boston sonrió y se fue. Arnold se sorprendió al ver la reacción de Tua. ¿Qué pasa?, preguntó Arnold. Nada, negó Tua, frotándose los ojos. Estás listo, ¿verdad? Vamos a cambiarte. Ya terminamos por hoy. Ya quiero quitarme esto, dijo Arnold. Déjame ayudarte. No sé si podré llevar todo esto solo, dijo Tua. Yo te ayudo. Arnold se ofreció de inmediato, olvidando cualquier molestia anterior. Gracias, dijo Tua, sonriendo genuinamente. No es nada. Oye, ¿quieres ver una película en casa esta noche? Podemos usar el equipo de sonido nuevo. Anoche estuvo genial, dijo Arnold. Tua se quedó boquiabierto, casi peñiscándose para asegurarse de que no estaba soñando. De repente tenía la oportunidad de pasar tiempo a solas con Arnold, sin interrupciones. La mitad de sus preocupaciones desaparecieron. Por supuesto, respondió Tua, emocionado. Después de terminar el rodaje, Jack llevó a Boston a cenar, cumpliendo la promesa que le había hecho. Ambos se sentaron a conversar, preguntándose cómo estaban y compartiendo anécdotas mientras disfrutaban de un vino de buen sabor. Boston le contó a Jack sobre sus experiencias y hazañas en Nueva York, además de expresar su frustración por lo exigentes que eran los neoyorquinos con los que había trabajado. Por eso decidió regresar a Tailandia para abrir un estudio y dedicarse a la fotografía. Cuando llegó el momento, ambos se despidieron. Jack no tuvo tiempo de revisar su teléfono hasta que estaba subiendo al ascensor de su condominio. Vio una avalancha de notificaciones de mensajes y más de 10 llamadas perdidas de Dean. El joven director suspiró. Estaba demasiado cansado para escuchar o leer lo que suponía serían tonterías sin importancia de su exnovio. Sin embargo, al abrir la puerta de su departamento, Jack sintió algo extraño. Encendió la luz rápidamente y se sorprendió al ver a la persona de la que había estado renegando momentos antes, sentado con las piernas cruzadas en el sofá, bebiendo vino. Dean, ¿cómo entraste aquí?, gritó el director, furioso. ¿Acaso forzaste la puerta de mi departamento? Cálmate, dijo, poniendo los ojos en blanco. Solo fingí estar llorando y le dije al conserje que me echaste del departamento, pero que necesitaba recuperar algo importante. Se compadeció de mí y me abrió la puerta. Hasta te criticó por ser tan cruel. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.